Quería comenzar mi intervención agradeciendo a Carmen Simón Palmer, a Lourdes Plana y a Elena Rodríguez su generosísima invitación al incluirme en este ciclo de conferencias, que para mí es un honor participar. Les propongo un recorrido por la pintura que va de la pintura a los recetarios históricos, fundamentalmente a uno que seguramente conocen ustedes casi todos al dedillo, que es el de Martínez Montiño en 1611, y después una vuelta de los recetarios a la pintura. Bien, mi intención es que en este tiempo la contemplación de las pinturas les sirva de estímulo, pues en primer lugar para revisitar a lo mejor obras pictóricas que ustedes conocen, pues por haberlas visto en museos o en otros medios, ¿no? Que se familiaricen también con un vocabulario técnico que en cierta medida se ha conservado y en otras se ha perdido, y por último, pues que se atrevan a recrear algunas recetas, ¿por qué no? Método ensayo-error, si tiempo tenemos, estamos mucho más tiempo en casa ahora que hace unos años, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que miren bien las pinturas, pero cuando miren las pinturas no se fijen tanto en los ingredientes y sí un poquito más en los utensilios, los recipientes y los gestos, porque vamos a hablar sobre todo de técnicas culinarias. En el siglo XVI, algunos pintores flamencos, como Peter Hertzen y Joachim Beuteler, crearon una fórmula pictórica que influiría muchísimo, por ejemplo, en el más joven Velázquez, en el de la etapa sevillana, ¿no? Se trata de exuberantes escenas de cocina que se desarrollan en primer término y que normalmente lo que hacen es enmarcar otra escena más pequeñita, que está en el fondo, que es una escena religiosa, normalmente Cristo en casa de Marta y María. Bien, en estas composiciones que tuvieron muchísimo éxito comercial hay un motivo que se repite con mucha frecuencia y que pueden ver ustedes, pues aquí es una señora de armas tomar, a veces una joven muy lozana y bueno, enseñando antebrazo, ¿no? Que está espetando algunas piezas, normalmente aves, en un espedo o espeto, ¿no? Y de vez en cuando, como pueden ver en esta imagen de pantalla, pues una pierna de cordero. Bien, en la versión de este subgénero pictórico hecha por otro pintor, en este caso no flamenco, sino nacido en Utrecht, es decir, holandés, y con un apellido todavía más impronunciable que los anteriores, Uitteval. La moza lo que está haciendo es espetar unas aves, pero tienen que darse cuenta de un pequeño detalle que hay aquí. Esta de aquí, porque no suele aparecer en otras, ¿no? Esta pieza en particular está embroquetada. Bueno, lo que está haciendo esta joven es el segundo paso o el último paso, digamos, de un proceso previo para preparar las piezas y pasarlas al espedo o al espetor. El primer paso sería perdigar la pieza, es decir, sellar la carne. Básicamente sellar la carne, es decir, lo haríamos al fuego directamente o en unas parrillas. A continuación, si estamos hablando de aves o de piezas de caza, pues como liebres o bueno, ese tipo de piezas, ¿no? Volatería y liebres, lo que hay que hacer es, para evitar que se caigan, es unir la cabeza y las extremidades al cuerpo mediante unas cuñas que se hacen cortando cañas o bien cortando maderas blandas y maderas que no amarguen para unir las extremidades al cuerpo. Eso es lo que está apareciendo aquí y esto es lo que se llama embroquetar. Una vez que las piezas están embroquetadas, se meten en el espedo y después lo que hay que hacer es enlardar o lardar, es decir, aportar grasa, que es lo que haríamos en un asado, pues para que esté más rico, básicamente. Entonces, lo que estáis viendo aquí es esa fase ya de espetar y el procedimiento no cambia a lo largo de los siglos porque una pieza embroquetada con las instrucciones de cómo hay que embroquetarla nos aparece también en un recetario anglosajón, pues bastante más tardío, ya del siglo XVIII, de Ladies' Companion, ¿no? Donde pues vemos la ilustración de lo que podrían ser tranquilamente las instrucciones de Martínez
Montiño. Y aquí llega la primera sugerencia para quien se atreva. Es decir, normalmente estas piezas se enlardan o bien con manteca en redondo o bien con lonjas de tocino, como dice Martínez Montiño, pero él mismo reproduce una receta de perdices asadas con aceite que a mí me parece muy original, que consiste en ir untando, conforme la pieza va girando en el espetón y asándose, ir untándola con una pluma, con una emulsión hecha de aceite y agua a partes iguales, bastante frías las dos cosas, y bastante saturada de sal, bastante cargadita de sal. Bueno, creo que tienes que estar bueno. Yo, bueno, pues no lo he probado, pero cuando lo pruebe, seguro que repito. Bien, además de estas fases que he dicho para espetar, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes asistieron a la conferencia anterior, la que impartió José Carlos Capel, perdón. Bien, él había hablado del arte de trinchar. Bien, pues para facilitar el arte de trinchar, el personal de cocina podía hacer una serie de preparaciones previas, ¿no? Para que quien tenía que trinchar ya en la mesa pudiese aparar, es decir, preparar para emplatar, cortar y emplatar, ¿no? En la fuente, para que pudiese aparar con facilidad. Y, por ejemplo, lo que estamos viendo aquí en otra escena pintada por Peter Ertzen, es no ya una moza, sino pues lo que parece una avezada cocinera que está preparando un conejo o una liebre, de una manera parecida a cómo nos lo describe, que debe trincharse ya en el aparador y presentarse el libro de cocina, el recetario de cocina de Francisco Martínez Montiño, en el apartado particular que titulado Cómo se aparan las liebres. Pero si se fijan otra vez en la pintura, retrocedo un poquito, aquí vemos ese conejo, ese Kaninchen, presentado de una manera muy similar a como se lo va a encontrar el trinchante cuando aparezca en la mesa. Este es un libro de trinchar, es un tratado de trinchar hecho por él o publicado por el erudito alemán Georg Philipp Harsdorfer. Bien, observen el parecido. Bueno, a mí me parece verdaderamente interesante estas cosas, ¿no? Y aquí está señalado pues, la pieza del conejo, del Kaninchen. Podríamos decir que estas operaciones se hacen en una cocina contemporánea, hablaríamos de un cuarto frío. Bueno, pues esto es una especie de cuarto frío del siglo XVI. Ahora que tenemos completados todos estos pasos que facilitan la vida también a quien tiene que lucirse en la mesa señorial, pues ya tendríamos espetadas las piezas, ya habríamos empezado a dar la primera capa de grasa, las sucesivas vendrían después, y habría que montar los espedos, los grandes espedos, en los llamados caballitos de asar, que son estos hierros de cocina que aparecen en esta ilustración de la obra de Bartolomeo Scapi, cocinero papal. Los caballitos de cocina o los caballitos de asar serán sustituidos pues hasta prácticamente el siglo XX en los hogares rurales por lo que se llaman los asnillos de hierro forjado, y lo que están viendo a este otro lado de la pantalla son asnillos del siglo XX del Pirineo aragonés, que arriba están fotografiados la imagen de arriba están fotografiados por Ricardo Compaire y en la de abajo dibujados, esbozados por el pintor aragonés Ramón Acín, que estaba fascinado por este tipo de objetos que, bueno, que los coleccionistas también los aprecian mucho. Bueno, como todo asado que se precie, hay una cosa fundamental, que es recoger los jugos del asado. Bien, en un asado al espetón, el fuego no está debajo de las piezas, porque la grasa caería a la hoguera y olería fatal, ¿no? Olería verdaderamente mal. El fuego vivo está situado
justo detrás de las piezas que están girando manual o mecánicamente en los caballitos. Y debajo de las piezas lo que hay es la graserilla, lo que las fuentes españolas mencionan como la graserilla y que las francesas, me gusta mucho la palabra utilizada, llaman le chefferies. Graserillas las hubo de muchos materiales. Las más antiguas que conservamos son de cerámica con vidriado de plomo al interior, pero las más comunes eran de arambre, y de arambre estañado al interior, como estas que aparecen en el fanal de cocina de esta pintura bajo medieval, también de origen holandés, que representa un milagro. Ahora no viene al caso, ¿no? el famoso milagro. Y aquí están viendo una graserilla antigua en el mercado de antigüedades y bueno, un asador de arambre, precisamente con una pieza asada al espetón en un bodegón muy bonito de Yepes, de Tomás de Yepes. ¿Para qué sirve ese jugo? ¿Para qué sirve ese jugo? Ese jugo sirve para dar luego brillo a los asados, para evitar también, si hemos asado muchas piezas, que se sequen antes de sacarlos a la mesa, pero luego para otra cosa muy interesante, que es para dar sustancia, para dar más como potenciador del sabor de otras preparaciones. Por ejemplo, el jigote, ¿no? El jigote de carnero, que es una pierna de carnero previamente o cocida o asada, que después se corta muy menudita y que se coloca sobre rebanadillas de pan blanco o crudas o tostadas, ¿no? Y que finalmente se adereza con ese jigote, perdón, con ese jugo que se ha recogido en la graserilla. Bueno, recapitulando, dentro de las preparaciones al espetón, que son muy valoradas, pues destacan las aves, como hemos visto a través de la pintura. Y las aves, bueno, pues fueron la mayor delicia de los gourmet, renacentistas y barrocos, sobre todo en dos tipos de preparaciones, asadas al espetón, como hemos visto, o en pastel, con estas preparaciones luego tan espectaculares en este bodegón de Peter Claes, que también es, bueno, hay muchas piezas en el Prado. Cuando esto se pone de moda también lo que se llama el arte de la divina piegatura, que es una especie de origami para hacer adornos de mesa, de origami que utiliza servilletas de lino de importación flamencas y unas cantidades verdaderamente indecentes de almidón de grano para que aquello, una vez moldeado, se sostenga como están viendo ustedes. Y hay tratados de piegatura, como el del bávaro Matthias Jaeger, que enseñó en la Universidad Italiana de Padua a partir de 1629, o este que están viendo, que es otra vez del alemán Georg Philipp Harsdorfer, ¿no? ¿Por qué todas las mesas empiezan a llenar ahora de simulaciones de pollos, de perdices, de paisanes y de pavos? Bueno, esta es la imagen de la cocina rica, de las preparaciones más apreciadas. Pero luego está el reverso. Luego está lo que no tiene tan buena prensa, digamos, entre los gourmet de la época. Si las preparaciones, técnicamente hablando, más apreciadas son las realizadas pues al espetón, las piezas de carne asadas al espetón o a la parrilla, en el extremo opuesto está el pescado y por debajo del pescado fresco el pescado seco, cecial, arengado, etc. Y encima hecho como en cocción en húmedo, ¿no? Esa es la imagen de lo magro frente a lo goloso, la contraposición de la gula y de la ascesis máxima, pero forzada, ¿no? Que es lo que estamos viendo en este grabado a partir de una composición de Bruegel el Viejo. Y aquí voy a traer un cuadro que a mí me gusta mucho y es muy raro, es de Jan van Kessel, el Viejo, que es un pintor que está muy bien representado en los fondos del Prado, pero esto no está en el Prado, esta está afuera, ¿no? Está en los Países Bajos, ¿no? Y es una escena, un bodegón de Cuaresma, un Stillleven, naturaleza tranquila, como se dice en neerlandés, de Cuaresma, típica de Cuaresma, donde todo
todo llama a la penitencia, lo que nos hace, nos da una idea, nos brinda una idea de la mala prensa que tiene cierta cocina del pescado, ¿no? En algunas épocas. Por eso es tan particular que sea precisamente el cocinero real, el cocinero de varios reyes, Martínez Montiño, el único que escribe un recetario español que recoge una receta de estocafix, stockfish en neerlandés, pejepalo o peixepalo, peixopalo, que es esto que están viendo por aquí, digamos, sin cocinar, y aquí cocinado en caldereta y servido también en un par de escudillas de orejas, que se llaman así, realizadas en plata. Salvo las escudillas de orejas y el pichel, que estará lleno de cerveza, todo lo demás llama a la penitencia, es muy poco alentador, ¿no? Porque para empezar tenemos una cartela aquí donde nos recuerdan que polvo somos y al polvo volveremos, es decir, la alegría de la huerta. Pero es que además esta cartela está flanqueada a un lado por unos azotes de varas y por otro lado por un látigo de colas, o sea, es decir, un horror. Un horror, la idea que se tiene de cierta cocina del pescado. Estos son dos escenas de Juan van der Hamen, respectivamente, y de Francisco Barrera, con esa cantidad, esa enorme cantidad o variedad, mejor dicho, de pescados secos, salados, especiales o arengados que se vendían en los mercados españoles. A ver, el stockfish, lo que Martínez Montiño escribe como estocafix, el stockfish, es en realidad el bacalao o el abadejo. Unas veces se hace bacalao y otras veces se hace de abadejo. El stockfish es el bacalao seco, pero no salado. Es decir, el que se ha secado simplemente al sol o que en algunos casos lleva un ligerísimo ahumado. Entonces, venía siempre, como dice en su propia receta Francisco Martínez Montiño, venía siempre de Flandes. Era un pescado trasordinario, es decir, extraordinario, que era siempre de importación. Y nos aparece en la documentación española, en contabilidad y en correspondencia de la documentación española, desde el siglo XVI, pero con un sentido, digamos, de un pescado pobre, ¿no? Que se almacena y que es para llenar la barriga, básicamente, con un caldero. Por lo tanto, dices, bueno, ¿cómo el cocinero real recoge una receta de estocafix? Bueno, ahí está, ahí está. Era un pescado tan duro, tan extraordinariamente duro, que había que golpearlo y había que golpearlo con un martillo. O sea, piensen ustedes que esto es una ampliación de la escena que hemos visto antes de Bruegel, donde aparece en primer término un señor que pasa mucha hambre, y que está golpeando con un martillo un stockfish. Pero es que además en el cuadro de Jan Fankes, el de Elder, es decir, el viejo, vemos el stockfish cocinado en una fisup o sopa de pescado, pero vemos también en primer término el stockfish con un martillo, que en un bodegón resulta raro, un martillo. Pero es que además la idea de golpear o batir está reforzada por los azotes y por el látigo de colas, ¿no? Todo es una especie de idea recurrente. Como digo, era muy duro y no bastaba solamente con golpearlo, es que luego además había que someterlo a un remojo para rehidratarlo, pero en lugar de hacer lo que se hace con el bacalao salado, que lo que se hace es meterlo simplemente en agua, lo que se hacía con el estocafix era meterlo en una lejía casera, en una lejía de uso culinario. Y la lejía de uso culinario, que es distinta, es mucho más floja que la lejía, digamos, de limpieza, que también se hacía en las casas, se hacía a partir de la ceniza de origen de carbón vegetal o de ramas, que se recogía en los anaces u hornillos portátiles o bien en los hogares principales de cocina. Entonces, se recogía, se depositaba a lo largo de la semana en lo que se llamaba el cenicero, que era un depósito bueno, a Martínez de Montiño le profesaba mucha manía porque decía que era un rincón de suciedad,
o sea, que es verdad, y que había que apartarlo lo más posible de las zonas donde se manipulaban alimentos. Eso fue muy preciso, ¿no?, en el capítulo introductorio. Precisamente ese macerado, antes de guisarlo durante más de 12 horas, ese remojado, mejor dicho, no macerado, en una lejía casera, nos enseña que el Stokafix de Martínez Montiño está directamente relacionado con un plato que es una insignia nacional de la gastronomía noruega y que a nosotros pues no nos parecería tan rico, que es el lutefisk. El lutefisk, en el que se emplea una lejía muchísimo más fuerte, en cuya composición además hay incluso sosa cáustica. La lejía que empleaba Martínez Montiño probablemente era una solución alcalina bastante floja, hecha con agua caliente, mezclada a partes más o menos iguales con ceniza, que se dejaba reposar durante al menos 12 horas hasta que todos los sólidos por decantación se depositaban en el fondo y quedaba un líquido completamente transparente, completamente claro. Ese líquido se colaba a través de un cedazo o preferentemente a través de los cernaderos, que son unos paños de ralos, de tejido ralo, es decir, no muy apretado en sus fibras, que se utilizaban también para la cernada de lejía en la colada de la ropa. Bien, bueno, lo que dice Martínez Montiño en su receta, y que se parece mucho a lo que vemos en la pintura de Jan van Kessel, es que luego hay que coger un caldero, rehogar con manteca, o sea, vaya cuaresma, rehogar con manteca la cebolla, pocharla, mejor dicho, pocharla, añadir el pescado y cocinarlo con especias, con una serie de especias, las tienen aquí, entre las que está el jengibre, o sea, pimienta, nuez moscada y jengibre. Cuando eso ya se ha cocinado y ya tenemos un stockfish, un Stokafix ya blandito, no tan gelatinoso como el lutefisk, que algunos comparaban con cosas muy poco apetecibles y que podían producir, y cito literalmente, arcadas a una cabra, por el olor que desprendía, ¿no? Bueno, pues esto era un poquito mejor, ¿no? Era un guiso que al final de esa condimentación se le añadía, para darle un poquito de untuosidad, pues leche, leche entera de vacas holandesas. Bien, una preparación muy parecida es la que le parece a Ángel Muro, horrorosa porque aborrece el peje palo o el stockfish, ¿no?, porque utiliza el término anglosajón, que ha vuelto a las cocinas españolas, ha vuelto tardíamente, y bueno, se considera algo pues no precisamente delicado. Bien, el uso de lejía, el uso culinario de la lejía aparece en varias ocasiones en el recetario de Francisco Martínez Montiño y aparece asociado entonces ya más bien a preparaciones de confitería, para favorecer ciertas texturas en frutas confitadas o en frutos secos confitados. Pues frutas confitadas preferentemente, lo que aparece en el arte de cocina de Martínez Montiño, son recetas para confitar en almíbar las toronjas y en algún caso incluso rellenarlas, confitar los limones ceutíes o limas. Aquí tienen un magnífico cuadro de cítricos de Bartolomeo Bimbi y arriba un detalle muy pequeñito de donde se harían estas preparaciones con azúcar, que es un fragmento de un bodegón del valenciano Tomás Yepes, donde aparece un perol de confitería. Un perol de confitería, curiosamente relleno de frutas. Nos hace alusión a cómo se preparaba. Pero es que además de confitar cítricos, lo que se podía hacer era
confitar nueces en almíbar. Las nueces cogidas por San Juan, lo digo por si tienen cerca algún nogal, ¿no? Si nos dejan salir de excursión, nueces cogidas por San Juan que se someten, al igual que los cítricos, a unos baños en una lejía, digamos, un poquito floja, y que después se cuecen en un almíbar que en este caso está además aderezado con nuez moscada y clavo. Tenía que ser muy rico. Hay recetas similares, por ejemplo, de Pierre-François de la Varenne, ¿no? Estas recetas van a continuar, por ejemplo, en el arte de repostería de Juan de la Mata, pero ya no se modifica la textura de los ingredientes de origen con esos baños en lejía. Simplemente se cuecen en agua normal y ya está, y después ya se pasan a cocciones en almíbar. No deja de ser ciertamente curioso que eso desapareciera. Sin embargo, en recetarios locales, por ejemplo, valencianos, esto sí que aparece. Lo que están viendo en pantalla arriba a la derecha, es un pequeño detalle de la azulejería valenciana de cocina que hay en el Museo Nacional de Artes Decorativas. Entonces aparecen ahí dos orzas tapadas con sendos lienzos encerados y encordados, donde pone el contenido. El contenido pone confitura de Beniganí, es decir, confitura de Beniganín. La confitura de Beniganín es algo parecido a lo que después se ha llamado también en el Valle de la Albaida el arrope y tallaetes, es decir, arrope con tajaduras o tajadas, mejor dicho, de algunas frutas o cortezas de frutas como la calabaza. Bueno, la calabaza no es una fruta, pero con calabaza y con sandía, receta de sandía. Bien, pues claro, como son muy duras, antes de hacerlas en almíbar, lo que se hace es una lejía un poquito fuerte, porque esa solución alcalina es un poquito más fuerte. Se dejan las cortezas de sandía, de melón o los trozos de calabaza durante toda una noche, y luego lo que se va a hacer es una preparación muy similar al al mostillo aragonés, ¿no? Es decir, una decocción así muy lenta, del mosto de uva tinta, y se le van a añadir estas tallaetes, ¿no? Y bueno, la confitura de Beniganín aparece todavía en el siglo XIX en el diccionario de Madoz, ¿no? Como una confitura muy especial que se exporta desde el Valle de la Albaida a otras zonas de España. Claro, estas preparaciones, sean de cítricos, sean de cortezas, sean de frutos secos, eran apreciadísimas, volvemos hacia atrás en el tiempo, fueron apreciadísimas tanto en Alemania como en los Países Bajos, ¿no? Tanto es así que uno de los primeros bodegonistas, uno de los más delicados, que es Georg Flegel, gusta mucho de prepararlas, ¿no? Y de presentarlas, sobre todo junto a vinos especiados servidos en copas de Venecia. Pues gusta de presentar estas frutas en almíbar de tradición mediterránea en los crack, es decir, los platos de crack holandesa, es decir, la porcelana oriental blanquiazul, una pieza de importación que terminaría comercializando la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. El mismo tipo de piezas que podemos ver, por ejemplo, en este detalle de uno de los bodegones de Clara Peeters. No sé si recuerdan esa magnífica exposición del Museo del Prado. Esta es otra crack comercializada por la Compañía de las Indias Orientales, que lleva aceitunas. ¿Por qué hemos llegado al postre? Porque en la época de los austrias las aceitunas se sirven para postre, y tanto es así que generan un dicho que permanecerá todavía en la primera edición del Diccionario de Autoridades de 1726. Es la expresión llegar a las aceitunas, que no quiere decir otra cosa que llegar a una cena al final de la cena o llegar tarde a una cita. Y bueno, nosotros hemos llegado al final, de esta exposición, porque por un lado tenemos carne asada,
Por otro lado, tenemos pescado de Cuaresma y también tenemos confituras, así que solo nos queda poner la mesa, simplemente poner la mesa para cenar que ya, o para hacer una merienda cena. Como ya lo he dicho, la conferencia anterior a esta, que fue impartida por José Carlos Capell, estuvo dedicada al arte de trinchar y presentar las viandas en la mesa. Es decir, a la habilidad que debían desarrollar quien desempeñaba el honorabilísimo cargo de trinchante en una casa real, aristocrática o eclesiástica. Nosotros vamos a convertirnos por un momento en reposteros de la ropa blanca de nuestra propia casa para darnos un homenaje, ¿no? Seguro que tienen por casa uno de estos manteles blancos maravillosos, adamascados, pues bueno, que hemos ido heredando todos de generación en generación. Bien, para colocar la mesa como se colocaría en la época de los cuadros estos maravillosos que hemos visto en la presentación, tenemos que cambiar un poquito el chip. Vamos a hacer lo contrario a lo que nos han enseñado a hacer de pequeñas. Nos han enseñado, y de pequeños, nos han enseñado a planchar todo hasta que no quede ningún pliegue. ¿A que sí? Seguramente sí. Bien, lo primero que vamos a hacer es hacer posible consultar un librito que ya está online, que es el Estilo de servir a príncipes de Yelgo de Vázquez, publicado en 1614, donde se nos dice cómo colocaríamos una mesa. Primero lo que vamos a hacer es tirar el muletón este que utilizamos todas las navidades y sustituirlo o por una alfombra vieja que ya estaba un poquito flexible, limpia, eso sí, o bien por aquellas faldas de la mesa camilla que llevan 3 décadas metidas en un altillo, pongamos por caso. Ese será el sobremesa de bellotado que es el primer paso para vestir cualquier mesa festiva. A continuación lo que vamos a hacer es colocar varios manteles, pero en lugar de plancharnos, lo que vamos a hacer es imaginación al padre. Marcar todas las dobleces, dobladuras, como se decía en la época. Lo que se hacía, por ejemplo, en Flandes, a través de unas prensas especiales de tórculo que parecen prensas de imprenta. Parecen prensas de imprenta, pero no lo son. Son prensas para balonas, cuellos y para manteles, para ropa blanca. En Holanda hay muchas, ¿no? Y conservadas y no las han confundido con imprentas. Pero ¿dónde las podemos encontrar en España, ¿no? Porque lo que sí que encontramos son manteles doblados, no solo en cuadrados o en rectángulos, sino también en redes de triángulos o de rombos. La figura que tienen, el cuadro que tienen a la derecha está en el monasterio de la Encarnación, es muy bonito, ¿no? Y ven cómo tanto el aparador como la mesa aparecen con unos manteles doblados de una manera finísima. Bien, pues eso que dice Yelgo de Vázquez, que es una habilidad que deben aprender los reposteros de la ropa blanca o en su defecto los reposteros de la plata, se hace con unas prensas que hoy en día solo se conservan, que yo sepa, en algunas roperías de conventos de clausura femeninos, donde se han estado utilizando hasta hace muy poquito precisamente para la ropa litúrgica o para la lencería de mesa o la lencería de cama. Lo que se hace es meter las piezas de lino dobladas, como que se quiere que se marquen las dobleces, todavía húmedas y durante por lo menos 12 horas. Bien, bueno, pues si no tienen ustedes nada de eso en casa, o sea, las planchas fuera. Las planchas fuera, y si no tienen nada de eso en casa, pues ya saben, simplemente la mesa, otro tablero encima y todos los tomos de la Larousse gastronómica para que no duerman en las estanterías. Muchísimas gracias por su atención y anímense a recuperar técnicas de la cocina moderna de los siglos XVI, XVII y XVIII.